la tercera Semana de Arte Contemporáneo decidimos dedicarnos a la relación compleja entre Chile, Perú y Bolivia. Juntamos 3 equipos de los 3 países limítrofes para que conversaran, crearan y debatieran sobre la manoseada imagen del otro que tenemos en este y en los otros lados de la frontera. Mi vecino, el otro. Las relaciones son densas, son complejas, convivimos con un mito y nos hemos juntado aquí de debatir, crear, no para resolver, pero por lo menos para provocar una fisura en ese muro que se ha construido hace más de 100 años y que ya es el tiempo de empezar a romper. Saco 3, tercera Semana de Arte Contemporáneo, en Antofagasta y en Quiagua. Me interesa que nos enfoquemos o presentemos el tema de la vecindad en la medida que históricamente interpela a Bolivia muy fuertemente el estar ahorita en el ingenio Huanchaca, siendo que la mina Huanchaca es una mina de plata que se encuentra en Bolivia. Por eso es que escogí a Andrés Bedoya, que trabaja con plata. Por el otro lado, pensando en la territorialidad y en lo límite, pensé en Jaime Achocalla, porque él es orureño. El otro soy yo mismo, un yo plural, un yo masculino, femenino, un yo incluso transgresor de la división genética de las especies, que nuestro paisano, el Cholo Vallejo, resumía en un verso magnífico: yo soy el llama. Definir el otro implica que hay un uno y que hay un centro, si tú quieres, y alrededor de eso hay otros. Y eso es una falsedad, obviamente, es una construcción innecesaria, ¿no? Que se usa para definir, para distanciar, para no acercarse, para exotizar, etc., ¿no? Entonces, no hay otro, lógicamente, ¿no? Siendo todos otros, deja de existir totalmente el concepto. El otro para mí es mi otra parte, digamos. Dentro de la cosmovisión andina entiende esa situación de reciprocidad. Soy yo mismo que está ahí, ¿no? Es decir, ahí somos la misma especie. Entonces yo entiendo eso, que el otro también es parte de mí, me influye. Es mi problema y también es mi posibilidad. Lo más interesante que me pareció la investigación es comprender que el peruano no es un otro, es más bien un nosotros, a diferencia del chileno, admitiendo que el otro es un discurso y es una construcción y de alguna manera busca disciplinar, pero es complicado pensar que el disciplinamiento va al revés, va de alguien que ve al chileno como alguien, por ejemplo, tremendamente racista, violento, capitalista y blanco. Entonces ahí surge también interesante la conclusión de comprender al otro desde la otra dinámica, ¿no? Desde una posición invertida. Eso, soy boliviano, pienso, he nacido, he crecido ahí y obviamente que en la obra está el hecho de ser boliviano. Yo estoy trabajando con tierra, con adobe, que es el material en el cual se construyen las viviendas. En Bolivia se ha construido con adobe. Yo vivo en una casa de adobe, ¿no? Entonces eso tiene un lenguaje, genera un ambiente social y estoy trabajando con eso, entonces estoy proponiendo la estética de la tierra. Mi obra en saco es una especie de tótem de tierra que explora las posibilidades estéticas, simbólicas de la tierra, ¿no? Una vez emplazado me doy cuenta que tal vez tenemos que repensar la ubicación precisa.
Para empezar, esa línea blanca que antes nos marcaba una coordenada interesante, ahora se ha vuelto una perturbación. Y creo ahora que tenemos más en claro la volumetría horizontal de la propuesta, pienso que tal vez sí puede funcionar hacia el centro. Pero además, esto es algo que no podíamos predecir con la documentación que nos habíamos enviado, ha surgido un nuevo elemento que yo quisiera reforzar, que es la relación con la capilla militar. Ajá. Y esto se vincula con otra idea que surgió mientras estábamos armando la situación. Cuando entramos al museo vimos todo este tema de la importancia del salar en la zona y fantaseamos sobre utilizar entonces la sal como el material para las líneas. Sin embargo, ahora hay una derivación más interesante aún. Usar no sal, sino salitre. 3 países se desangraron por ese polvo, ¿no? Por esa piedra pulverizada con la que se fertiliza la tierra. Investigadores, artífices, curadores, aquí intercambiamos papeles y nos asumimos todos coautores de una sola obra orgánica, aunque retorcida, digamos, perverso-polimorfa. Ahí está. El nuestro es un equipo de trabajo perverso-polimorfo. Ya, es mejor que sobre un poco así. Ya. ¿Qué tal? Muy baja. Está bien. Ok. Cuando el arte necesita etiquetas o categorías, pienso que deja de serlo, ¿no? Como arte político. Pienso es un término, me parece que es equivocado. El arte, para que lo sea realmente y pueda ayudar al desarrollo de la sociedad, tiene que estar liberado, pienso yo, de estas etiquetas, ¿no? El trabajo que estamos presentando plantea la pregunta, ¿no? De si esta llama con 3 cabezas se está separando o se está uniendo, ¿no? Y creo que es una pregunta que se aplicaría a los 3 países. Si los 3 países podemos pensar en el futuro como un futuro que nos va a unir o que nos está separando más, y en ese sentido la reflexión es válida. Uno siempre, desde el trabajo mismo de la curatoría, siempre termina siendo un otro que trata de moverse por lugares bastante desconocidos. Y en ese sentido me parece que es súper clara la idea de estar siendo invitado a Saco como un curador, siempre siendo parte de ese otro, en territorios que también terminan delimitando lo otro. En este caso, trabajar en el sur de Chile y trabajar en el norte me ha involucrado más con esa experiencia de ser siempre el otro que está generando un discurso. Perfecto. Eso, el agüita, que traigas la muestra de ese teflón. Eso, con eso estamos, porque en realidad solo son 10 veces que se va a meter. Me parece interesante a veces acercarte a la belleza. ¿Qué significa eso, ¿no? O sea, al fin de cuentas, define la construcción de cultura actual. Entonces, particularmente en torno a la identidad. Parece como especies coloniales también. Sí, precisamente. Precisamente, sí, era un poco eso. O sea, si bien no tengo un referente de esta forma específicamente en época colonial, sí existen actualmente espejos hechos en plata, más grandes. Como que si hubiera tenido el presupuesto hubiera hecho espejos más grandes. Pero era muy importante trabajar en plata. Que como te digo, si bien es de baja ley, con el igual brilla mucho igual. Sí, sí. No, es que es más que nada la grasa de tanto manosearlos. Pero estos en particular, que ahora se ha perdido un poco, este y este pequeño, te puedes ver muy bien una vez que está pulido. Entonces la idea es ponerlos de tal manera que la gente pueda mirarse. Son utilitarios también. Sí, sirven. Y casi no tienen distorsión. Entonces es interesante.
Mi trabajo se titula Monumento a la Antofagasta Boliviana, haciendo mención a que este lugar, antes de llamarse Chile, en sí misma ya es una entidad. Y se compone por un mástil de bandera, demarcatoria de un límite, demarcatoria de una noción de identidad nacional, y por otro lado tres velas que dan, a la inversa de lo que sería una noción estática, la idea de movilidad, puesto que la idea del barco es un tránsito, lo que contiene la noción de vela. El chileno ha ido construyendo el peruano y boliviano como un otro, como un distinto, donde el cuerpo de ellos se ha construido como un texto que habla desde una morenidad, desde un mundo andino, desde rasgos físicos que son distintos. Y eso no es más que las relaciones coloniales que se expresan en lo laboral, en lo educativo, en lo deportivo, en el humor, y se ha ido construyendo y se criminaliza, se infantiliza desde un paternalismo del Estado chileno nuestras relaciones con Perú y Bolivia. Acá abajo podéis darle cualquier perspectiva, por ejemplo la puedo tirar hacia allá o hacia allá, ¿cachai? O la parte de abajo. Desde estas puntas podéis modificar cualquier perspectiva y dejarlo como sea. ¿Okay? Y darle por ejemplo esta más para allá, esta más para allá. Entonces, por ejemplo, podéis ver desde acá. ¿Dónde está esa raya? Esa raya. Sí, entonces que termine de cerrar el... ¿Y la otra línea iría de este lado o de este lado? Ahora te digo. El hecho de ser peruano refleja mucho de lo que desarrollo gráficamente en mi trabajo. Tengo mucha referencia inmediata desde lo familiar, desde lo que mi papá y mi mamá, gente artesana, gente vinculada a la comunicación social y todo ello, han podido como marcar de algún modo este desarrollo posterior de mi trabajo. Entonces, definitivamente hay como una relación directa. Uno genera una obra a través de un territorio, de un contexto. La obra nace a través de una complejidad única que tiene un paisaje, un lugar. El proceso de la obra partió como el análisis de lo que podría ser el otro, como manera de entender de manera simbólica cómo el poder genera un territorio distinto, visualiza el territorio de una manera diferente. Y por eso mi obra también se llama El paisaje que nos une, porque el paisaje es lo único que se escapa a cualquier pertenencia. Cada uno experimenta el paisaje de acuerdo a una experiencia, de acuerdo a un contexto, y no pertenece a nadie en el fondo. Y decidí trabajar con un objeto que hiciera un poco relación con el espacio, pero de una manera quizás contradictoria, como una fuente de agua decorativa que generalmente se usa como para llamar a la entrada de un lugar o para conmemorar algo. Y pensé también en el agua como un elemento irruptor y que genera un movimiento dentro de la ruina, una activación a través del sonido, del movimiento y también de la contradicción. Es un trabajo, un desarrollo colectivo, desarrollar un intento gráfico de lo que sería una línea de Nazca, aprovechando los elementos que existen acá y ese espacio que de por sí también es considerado como un espacio seco. Entonces tiene ciertas símiles gráficos que me permiten desarrollar esa propuesta dentro de ese contexto de Saco 3. La escuela pública y los distintos estados nacionales, en este caso, que desde sus centralidades buscan un antagonista para construir un protagonista. Entonces,
Esta construcción de alteridades, en lo personal creo que es artificiosa y es completamente dificultosa en nuestras relaciones vecinales, en nuestras cotidianidades como ciudadanos y como circulantes en esta trinacionalidad entre Chile, Perú y Bolivia. Porque es curiosísimo, no es el adobe inferior el que no resistió el peso, sino el segundo o el tercero. Es Bolivia derramándose sobre Chile. Es el orgasmo telúrico. Veníamos caminando y estaba normal, bajamos en el taxi y sentimos un sonido, ¿no? Un sonido y vi que el resto se movió. Y bueno, no vi exactamente cuánto se cayó, pero estaba moviéndose y no había brisa, bueno, no. Algo súper raro cuando estábamos justo acá a las 3 de la mañana, ¿no? Pero creo que eso de que la obra por sí misma está generando su lenguaje, ¿no? Eso me parece interesante también. Me choqueó, digamos, porque había una planificación, una idea en la cual se estaba trabajando, ¿no? Y ya no pude controlar esto, digamos, ¿no? Escapa a mi control, entonces eso me dejó un tanto fuera, así. Casi todo el arte es político en realidad, ¿no? Por motivo por el cual esa categorización de arte es un pequeño gueto, digamos, que de alguna manera los artistas latinoamericanos recién ahora están empezando a salir de ese gueto de arte. Pero en realidad el arte tiene un poco la función de traer algo de luz a ciertas situaciones. Del contacto cara a cara, del contacto de a de veras entre personas de distintas nacionalidades, hace que como que se disuelva el fantasma de una representación monstruosa o caricaturesca del otro, ¿no? Algunos entrevistados que tienen algún tipo de prejuicio en contra, por ejemplo, de los chilenos, les pregunto si han conocido a algún chileno cercanamente, de carne y hueso, y la respuesta es que no. Si bien mi discurso es utópico, creo que se podría decir que el arte y la política pudieran acercar a las personas.
También él toma diferentes decisiones como el tema de quemar la madera por la relación que tiene el fundir la plata. Es como si ese barco estuviera en un lugar donde los países fronterizos como Bolivia, Perú, Brasil y todas esas cosas estarían en una ilusión de tener algo así, como el mar. Aquí, en todo Antofagasta, está el Chile, frente, pero en otros países como Bolivia, Perú, tienen que venir, o sea, tienen que viajar por horas para venir a este lado. Y el barco es como que representa es una ilusión, y más que todo es parte que nosotros tenemos que imaginarnos. Porque cada una de esas cosas, o sea, cada uno de ustedes puede tener varias expectativas por eso. Es como para decir que no en el lugar de Colombia puede haber un barco así tan gigante porque se puede hundir o puede chocar con piedras, ¿no? Es como para decir eso. Yo soy de Bolivia, ¿ok? ¿Ya? Y allá en Bolivia casi todo se representa como que con pluma. Hay diversos como ya... Es la cultura que muestra, y Chile es como que no muestra casi la cultura que ellos tienen. Y como usted dice que este lugar algún día perteneció a Bolivia y todas esas cosas pelearon y esas cosas se crearon fronteras. Y yo supongo que el trabajo de ustedes o lo que ustedes nos querían enseñar a nosotros era tratarnos como hermanos, que ya no existan las diferencias, que todos nos veamos iguales. Como acá hay dibujos que se ven iguales o no distingan el sexo y ni nada de eso. Estamos aquí en medio del desierto intentando construir la polis nueva, la ciudad futura, aquella que nos devuelva a la condición dialogante y ciudadana que los conceptos modernos de la democracia lamentablemente han perdido bajo los imperativos de la sociedad del espectáculo. El arte mayor de la diplomacia es definir y trazar fronteras. El arte mayor del arte mismo es borrarlas.